gracias al Señor que su presencia hermosa está con nosotros. Y hoy, hermanos, tengo mucho gozo y un privilegio de contar con la presencia de nuestro hermano Juan Carlos López. Él es originario de El Salvador, de la República de El Salvador. A él lo conocimos cuando estábamos estudiando en el Instituto Bíblico, nos graduamos juntos. También su esposa, ellos eran solteros, ahí se conocieron. Y es un hermano muy fiel en su iglesia. Y él decidió robarse a una mexicana. Y hablé con el pastor del hermano Juan Carlos para pedirle autorización de que nos predicara esta mañana. Perdóname, hermano, que fue tan apresurado. Ya estando aquí, le hablé, le dije, hermano, ¿pudieras compartir? Y dice, ay, hermano, dejé su tablet, Dice, pero cuente conmigo, hermano, porque uno siempre debe estar preparado. Amén. Así son los siervos del Señor, hermanos. Siempre están listos y preparados. Entonces es un gusto, es un placer, un privilegio. Tenemos lindos recuerdos de ti, de tu esposa. Y vamos a escuchar el mensaje esta mañana. Gracias, hermano. Sí, gracias. Hermanos, que el Señor les bendiga. Cuando veníamos de viaje, mi hija decía, estoy nerviosa. Y me decía algo, no, yo no estoy nervioso, pero hoy sí estoy nervioso. Y un saludo a mi preciosa esposa, les manda un saludo. Y conociéndola a ella está en casa ahorita porque dos de nuestros hijos están enfermos, levemente, pero están enfermos. Uno llegó a las 3 de la mañana de trabajar porque tenía turno de noche. Y ella, ya me puedo las expresiones de las norteñas, ¿verdad? Esa sangre norteña que a mí me gusta. Y, si tú estás sorprendida, pues yo estoy sorprendido más. Pero como el hermano Hugo mencionaba, estamos dispuestos, ¿verdad? Algo que hemos aprendido con los años es estar dispuesto. Venimos, sé que ustedes saben de este país, El Salvador, muy pequeño. Es tan pequeño como las casas en El Salvador que cuando usted entra a la sala, sale al patio. Literalmente El Salvador es tan pequeño y se creen mucho algunos, más con el presidente que hay. Algunos quisieran tenerlo, el Señor decide, Él decide los gobernantes. Es tan pequeño que si usted viene de Guatemala o usted ya ha visitado El Salvador, llega de Guatemala, pasa la frontera, el mismo día puede ir a un volcán, el mismo día puede ir a un lago, el mismo día puede ir a la playa, el mismo día puede hacer muchas cosas. Es muy pequeñito, está muy comprimido. Y con la ayuda del Señor quisiera compartir el título de este corto mensaje. Y me disculpan si me equivoco, me confundo un poco. El título es Giesi el siervo. Les digo que me disculpen porque me cuesta la lengua española. Empieza con G y uno quiere decir Giesi, pero en el español la palabra es Giesi el siervo, ¿verdad? Y el orden que encontramos en los libros de Reyes no es cronológico. No es cronológico. Sabemos que Giesi era siervo de Eliseo. Y vamos a Segunda de Reyes, capítulo 8. Dice 8:4. Y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Posiblemente era el rey Joram. Le decía: te ruego que me cuentes esas maravillas, porque al ver los milagros que en la escritura encontramos, sí eran portentos, eran milagros sobresalientes, y queremos ver parte de esas maravillas que Giesi fue testigo. Parte de esas. Seguramente
Eliseo no solo tuvo un siervo. Eliseo, al parecer, ministró más de 50 años al reino del norte. Como ustedes saben, el reino del norte era apartado y tuvo la bendición el reino del norte de tener a Elías y a Eliseo ministrando ahí. Uno podría pensar, pero ¿por qué no estuvo en el sur? ¿Por qué no estuvo donde estaba Jerusalén? ¿Por qué no estuvo allá donde realmente ellos sí eran ovejas genuinas que querían caminar? Pero el Señor decidió, y Elías y Eliseo ministraban ahí, en el norte, donde al ver el relato era un caos desde Acab y su descendencia. Pero quisiera ver, vámonos a primer libro de Reyes. Quisiera ver cómo era el llamamiento de Eliseo. Disculpe, no me dijo el tiempo. $12:35. Ahorita sí. ¿Hasta qué horas? Va, gracias. Bueno, sí, él permite, ¿verdad? Uno con los años se da cuenta cuando él no se mueve. Uno se quiere bajar. Y hay otras veces que se va el tiempo y no sabe que se fue el tiempo. Pero el llamamiento de Eliseo fue como dice la escritura en 1 Reyes capítulo 19. Hablando de Eliseo, partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Nos cuesta comprender cómo era esa labor. Algunas veces yo he pensado que él tenía siervos y él estaba supervisando las yuntas, pero aquí claramente, de alguna manera, él dice que llevaba 12 yuntas delante de sí y él tenía la última. Lo primero que vemos en Eliseo, un hombre esforzado. Un hombre muy esforzado, hermanos. Un hombre muy esforzado. Y creo que es algo de lo cual en los últimos años vamos decayendo en base a esfuerzo, como cabezas de familia, como padres, como que bajamos la guardia, como que la vida se está poniendo muy cómoda algunas veces, como que ya no queremos esforzarnos, pero encontramos aquí en las escrituras la primera mención de Eliseo, que él era un hombre muy esforzado, muy esforzado. Y algo en lo que podemos caer como creyentes o la iglesia es lo que dice Proverbios capítulo 24. Capítulo 24. En la iglesia, bueno, quiero decirles que tenemos algo en común. El hermano pastor básicamente pastorea en 2 iglesias. Yo vengo de un lugar donde el pastor pastorea 2 iglesias. Ahí en la capital San Salvador y en otro departamento, así se llama allá, Santa Ana, otra iglesia. Y hay cierta similitud, estaba pensando en eso. Dice el capítulo 24 de Proverbios, versículo 21. La segunda parte dice: no te entremetas con los veleidosos, porque el quebrantamiento del veleidoso viene de repente. ¿Quién lo comprende? Veleidoso es una persona que no es firme. 24-21. Veleidoso es una persona de doble ánimo, una persona inconstante, una persona que no tiene visión, que no se esfuerza. Y esta mañana pues tengo la libertad de compartirles de esta manera porque no los conozco. Pero si usted piensa, él es así, o ella es así, o aquel es así, hermanos, todos flaqueamos en alguna manera. Todos fallamos, todos tenemos alguna debilidad, algo que nos machuque, en verdad. Pero la escritura dice que no te entremetas con el de doble ánimo, con aquel que no es firme, con aquel que no tiene convicciones.
Y creo que esa área debe de ser sacada de nuestro corazón. Posiblemente no pase, pero posiblemente sí. En las congregaciones algunas veces alguien va y no va. Tenemos que decidirnos, yo ahí voy a estar. No me voy a perder ningún servicio, ¿verdad? Tal vez entró al área de la música, ¿verdad? Y de repente llega, no, tienes que decidir estar ahí. No, es que el trabajo, es que no. Con el Señor no hay negocio. Uno tiene que estar ahí. Y yo creo que Eliseo era alguien así. Volvamos a Primera de Reyes, capítulo 18. Él era alguien que no hacía componiendas, que estaba decidido. Porque en el versículo 21 dice la escritura, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Seguramente Eliseo, los padres, la familia, era una familia pudiente. Por lo que dice la escritura, habían terrenos que arar. No le importó, ¿verdad? En cierta manera, nuestros trabajos, nuestros negocios no deben de ser prioridad, hermanos. Él es la prioridad. Algunas veces fallamos en los años y ponemos antes el trabajo, el pequeño negocio o lo que el Señor nos ha permitido tener. Hermanos, eso no debe de ser así. Debemos de honrarlo a Él. Quiero comentarles que con mi esposa tenemos un pequeño negocio, pero por años, y en la medida de lo posible, nos vamos al seminario. Porque se puede, podemos hacer algunos ajustes. De hecho, ahorita yo hice unos pequeños ajustes con los clientes que atendemos, ¿verdad? Y me vine, ¿verdad? No debe el trabajo absorbernos totalmente, ¿verdad? Dice Eliseo que después se levantó y se fue tras él. Y yo puedo dar testimonio de que el Señor es fiel. La labor que yo hago es una labor sencilla, es lo que el Señor me dio, es lo que a mí me gusta hacer. Yo soy un vendedor, no sé cómo le llaman aquí, yo soy un vendedor. Cuando uno dice en El Salvador vendedor, se sabe que uno anda en un carro y anda repartiendo mercadería, sea pequeña o sea más. ¿Cómo le llaman aquí? ¿Repartidor o cuál es la palabra? Yo soy un repartidor y le agradezco al Señor que no he sido veleidoso. Han habido años que las ventas son muy bajas, años lidiando ya con la delincuencia y las famosas maras, años que realmente lo hacían llorar esta gente a uno, hermanos. Unos sinvergüenzas que le pedían a uno aguinaldo. Podrían pensar en eso. Hermano, unas situaciones muy difíciles. Pero yo le agradezco al Señor que he sido constante por décadas y sigo haciendo esa labor, ¿verdad? Y el Señor ha sido fiel, ¿verdad? Ustedes saben que los negocios así hay épocas bajas, unas épocas más, pero le agradezco al Señor que en esa área no me permitió ser un veleidoso de doble ánimo, sino constante, ¿verdad? Y me dijo un familiar hace décadas, me dijo el familiar, bueno, le voy a decir, era mi madre es muy comerciante, de todo comercio donde se mete le va muy bien, pero me dijo, hijo, no sea como yo. Me lo dijo hace décadas. Yo ya trabajaba en este rubro que estoy y me dijo, hijo, no sea como yo. Como su madre que ha andado de aquí para allá, dedíquese a una sola cosa. Y Dios permitió y atendí el consejo, ¿verdad? Y el Señor ha sido fiel, ¿verdad? Debemos de ser constantes. No, pero es que allá hay mejor trabajo. Es que van a pagar, hermanos, la bendición es de Él. Él decide la bendición. Muchas veces en
en la vida, la gente que labora, es que allá van a pagar más. Y vamos a ver unas cositas por ahí. Hermanos, eso no lo tiene que decidir. Podríamos sacrificar muchas cosas por algo más, ¿verdad? Vamos al segundo libro de Reyes y miremos algo de las maravillas que Giezi fue testigo, hermanos. Vamos al capítulo 4. La primera mención que se hace de este siervo es en el capítulo 4 de Segunda de Reyes, versículo 12. Entonces dijo Giezi a Giezi su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado muy solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Más abajo encontramos en el 14, y él dijo, ¿qué pues haremos a ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. La primera mención que encontramos de Giezi, encontramos que él es un siervo de Eliseo. Y él sabía la importancia que era dar a luz. Él sabía que era una necesidad, que podría ser un oprobio en Israel, la importancia de dar a luz. Sabemos el relato, la mujer concibió, dio a luz, el niño creció. Y como dice en el versículo 18, pero aconteció un día que vino a su padre y estaba con los segadores. En estos versículos hay muchos años. Y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Es cierto, el esposo de esta mujer era un hombre mayor, pero podríamos decir que en esta área era descuidado. Y yo me puedo identificar un poco, porque en la crianza de los hijos tenemos cuatro hijos que el Señor permitió: Jabes, Judá, Prisi y Juan. No sé, hombres, tal vez esposas podrían decir que sí, no lo sé, que el hombre es un poco descuidado, como que no nos gusta ir al doctor, ¿verdad? Como que decimos, ya va a pasar, ¿verdad? Pero debemos de poner un poco de más atención en esa área, ¿verdad? Como le digo a un hijo que ha estado enfermo y nuevamente en otra área está enfermo, te salía más barato. Hoy que ya pasaron los años, entiendo así, ¿verdad? Hubiera sido desde un principio, mira cómo se enredó la cosa, ¿verdad? Ya te va pasando 2 veces. Como hombres o mujeres, si somos descuidados en esta área, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Hoy ya después de más de 30 años ya entiendo cómo funciona mejor esto, ¿verdad? Podemos ver que el padre pues tenía debilidad en esta área, pero creo que lo más tremendo no es la debilidad que había en esta área, sino que en el versículo 2 dice que la mujer en el versículo 22, llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él dijo, ¿para qué vas a verle? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, paz. La relación que había entre esta mujer y su marido no era la relación perfecta ni adecuada. Vemos que la mujer algo tan grave que había pasado, su hijo va muriendo y le dice paz. ¿Qué tipo de relación tenemos en nuestros matrimonios? ¿Nos ha pasado así? Es algo en lo que debemos de trabajar. Como sabemos, el Señor lo diseñó así, la mujer habla más. Nosotros como hombre tenemos que aprender a prestarle el oído a nuestras esposas. Como me dice mi esposa, y seguramente si nos está viendo, pues ella sabe, ella me dice, ¿y a quién le voy a contar? No voy a ir de la vecina, a Titi, ¿verdad? Me dice. Y como maridos
Debemos de tener esa paciencia, ¿verdad? Yo lo que he hecho por décadas con mi esposa, vamos a caminar. Antes caminábamos más, ¿verdad? Pero yo necesito caminar con ella. Antes éramos, ahí en los sectores donde hemos vivido nos han visto que salíamos a caminar, los 4 niños ahí chiquitos detrás de nosotros. Hoy caminamos solo. Pero cuando muchas veces estoy cansado, le digo, vamos a caminar, aunque sea de aquí, pero aunque sí, ahí necesito ir a caminar. Pero hay algo que pasa en el caminar con ella. Esos pasos que damos, algo hace, ¿verdad? Algo a mí me ayuda a caminar con ella, ¿verdad? Y claro, yo tengo que ponerle atención, ¿verdad? Ponerle atención. Es una área que como hombres o mujeres debemos de prestar oído a la esposa. Y seguramente ellos no tenían una muy buena relación, pero hay un pasaje de la Escritura que me fascina, hermanos, que hace años realmente a mí me llevó al cielo. Compartiéndolo en la iglesia, el Señor llegó y cuando uno está compartiendo, uno ni sabe que eso iba a decir, pero era el Espíritu del Señor. Vamos a Jueces, capítulo 13. Jueces, capítulo 13. Yo le podría llamar a este matrimonio el matrimonio ideal, hermanos. Me encanta el matrimonio ideal. Sabemos que relata el nacimiento de Sansón y dice el capítulo 13, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y esta es la parte, hermano. ¿Qué hace una mujer cuando recibe algo del Señor? ¿Qué hace una mujer cuando tiene problemas? ¿Qué hace una mujer? Es lo que debería de hacer la mujer. Y en el 6 dice, y la mujer vino y se lo contó a su marido. ¿Pero por qué se lo contó a su marido? Porque tenía tal confianza, tal comunión. Y como hemos sido enseñados, esa es una salvación para la mujer. Es una salvación para... Mi esposa lo que tiene que decir... donde vivimos no pasa gente vendiendo, es bastante apartado el sector, pero en ocasiones lo que ella dice, no está él. Es la solución, es la salvación, ¿verdad? Porque en los años algunas veces pasó que ella compró y como que no estaba yo muy de acuerdo, eso podía haber valido menos en tal lugar, ¿verdad? Pero la salvación se lo contó a su marido, fue al marido, fue a la cobertura, fue a su líder, el padre fue a su hijo, se lo contó a su marido diciendo, y le vuelve a decir el relato. Entonces en el 8 oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y hermanos, ¿qué relación? Esta es una confirmación de la relación que había en ese matrimonio, porque el Señor no dice que no oyó la oración de Manoa, dice que Dios oyó la voz de Manoa. Sus oraciones no tenían estorbo. ¡Qué relación más preciosa! Y sabemos que la relación matrimonial lleva mucho trabajo. Mucho trabajo.
los hombres hemos sido llamados a amarlas, ¿verdad? A tener paciencia, a experimentar lo que dice Corintios 13, ¿verdad? A soportar, a esperar. Me gusta mucho esto, hermanos, ¿verdad? Y yo estamos en una etapa, en son de broma, pero estamos en una etapa de comprensión. Ya pasamos los 30 años, ya nos vamos entendiendo un poco, ya nos estamos dando cuenta cómo funciona la cosa, ¿verdad? Realmente le agradezco al Señor que nos ha permitido los años que tenemos. No somos el matrimonio perfecto, hermanos, pero el Señor ha estado con nosotros y estamos en una etapa como de cuido, ¿verdad? De cuido. Estamos, creo que podría ser por los años, ¿verdad? En el 9 dice, y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, y estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido. Seguramente, no estoy muy al tanto, pero ha de suceder. En el mundo han de decir, ¿por qué vas donde tu marido? ¿Verdad? Toma tus decisiones. Aquí estoy yo también, yo te puedo aconsejar. No, hermanos, ella otra vez. Pero era a causa de esa buena relación, hermanos, que debemos de pedir si tenemos fallas en esa área. Y de seguramente sí, en los años de matrimonio hay días, hay épocas que nos cuestan pedirle la ayuda del Señor. Viera cómo resulta salir a caminar, salir solos, aunque sea a tomar un helado, allá le llamamos sorbete, ¿verdad? Un helado, un sorbete, alguna tonterita, ¿verdad? Bueno, aquí en México no se puede comer tonteritas. Tienen una gastronomía tan grande, hermanos, que wow, qué sabroso aquí, ¿verdad? Prontamente avisarle a su marido diciendo, mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día, ¿te acuerdas de aquello que te conté? Lo que pasó aquella semana, aquel mes. Ay, ya vienes tú con lo mismo. No, el marido seguramente le puso atención. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer? Hermanos, que el Señor nos ayude en esta área, ¿verdad? No solo en el matrimonio, los hijos con los padres con los hijos, en la iglesia, en nuestros lugares de trabajo, ¿verdad? Que haya la armonía de Cristo. Volvamos a Segunda de Reyes. En el capítulo 5, otra maravilla que Giesi contaba era lo que pasó en el capítulo 5. No, perdón. Esto no se lo contó. Este es el relato. Giesi no le contó esto al rey. Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Posiblemente la lepra que tenía Naamán eran los principios de la lepra. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. En medio de una circunstancia para una joven que había sido raptada, llevada, esta muchacha no había perdido su fe. No había perdido su fe. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Este hombre grande, valeroso en extremo, hermanos, era humilde. No le dijo tal vez a su mujer, ¿y qué le vas a creer a esta muchacha? ¿Verdad? Era humilde. ¿Cuánto necesitamos, hermanos? La humildad, ¿verdad? Escuchar, ¿verdad? Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel.
Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro. O sea, él llevaba una fortuna, hermanos. ¿Cuánto vale un pequeño pendiente de oro? Él llevaba 6, no dice piecitas de oro. Él llevaba 6,000. ¿Podríamos imaginar la cantidad, hermanos? ¿Verdad? Tenemos otro hijo que está en vísperas de matrimonio, hermano. Y qué caros están los anillos, hermanos. Él con mucho esfuerzo, yo lo animo. Él sí está en la iglesia este día. Yo lo animo porque le digo, todo lo has comprado al contado. Eres gran ganancia, no le debes a nada. Pero lo que más le ha costado son los anillos, ¿verdad? Los anillos, ¿verdad? ¿Verdad? Son caros, ¿verdad? Son caros, ¿verdad? 6,000 piezas de oro y 10 mudas de plata. Hermanos, Naamán quería ser libre de su lepra. Él no dijo, bueno, soy leproso, voy a preparar mi testamento. Reunió no. Él quería ser libre de la lepra, hermanos. Seguramente la lepra estaba empezando en la vida de Naamán, pero él quería solucionar eso. Él seguramente había accesado a tratamientos médicos, a lo que había en esos días, pero Naamán, al ver esto, de lo que llevaba, del precio de lo que él podía hacer, vemos que él quería ser libre de la lepra. Y hoy en día podemos tener problemas en nuestras vidas, problemas graves como una lepra, algo por ahí, y muchas veces no estamos haciendo nada. Nos conformamos. Vamos a Marcos capítulo 1. Naamán tenía el recurso. Naamán tenía las recomendaciones del rey. Tenía esto, podía hacer lo que fuera. Pero en Marcos capítulo 1 encontramos otra situación. En Marcos capítulo 1 encontramos otro lado totalmente diferente a las posibilidades que tenía Naamán. En el 1:40 dice, y vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Seguramente este hombre no tenía las posibilidades que Naamán tenía, el estatus que Naamán tenía, pero por decir, era la receta que encontramos para él. Era lo más que podía hacer él, era hincar la rodilla, rogándole, y recibió sanidad. Alguien podría decir, no, pero yo no tengo nada que hacer, o podría decir, pero sí, tengo meses de no trabajar, o mi situación es así y así. Pero otro puede hacer algo, porque no podemos vivir con la lepra. Y hemos escuchado que la lepra es algo más profundo que un pecado, que una situación. Y en toda iglesia, hermanos, podemos haber alguien que tengamos algo de lepra y nos hemos conformado a esa área, ¿verdad? Volvamos a Segunda de Reyes. Dice que salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también las cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe
que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Vamos un poco más adelante en el relato. Sabemos lo que sucedió, sabemos que él recibió la sanidad, pero miremos este pasaje siguiente. En el versículo 15 dice: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas Eliseo le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no la quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. En el 20 dice: entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibir y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Hermanos, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí, hermanos, una de inventos, una de mentiras, hermanos, andando con Eliseo, que uno se queda poco helado, hermanos. Sabemos que desde hace años ha habido luz referente a la mentira. Y la luz que ha habido nos ha enseñado que hemos tenido problemas con mentira. O podríamos tener todavía problemas de mentira, no siendo sinceros, honestos, transparentes. Podríamos tener, hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces, como buen hebronita, me considero buen hebronita. Cuando el hermano Marvin compartió esto, hace como unos 15 años, tal vez, por el 2010, hermanos. Bueno, yo sí quiero obedecer, ¿verdad? Entonces, un señor nos estaba haciendo cierto trabajo de herrería, creo que le llaman aquí, un techo, portón. Entonces, agarré mis 4 pequeños, no sé, mi esposa estaba cocinando, no me acuerdo. Hermanos, agarré mis 4 pequeños y hoy sí, vámonos. Y ellos habían oído, porque también eran niños hebronitas, lo que oían ellos, ¿verdad? Estudiados en casa, ¿verdad? La única vez que se sentaron en un pupitre fue el día que fueron a hacer su examen al gobierno. La única vez que se han sentado en un pupitre, ¿verdad? Entonces agarré a los niños y ya me los llevé. No sé si preguntaron a dónde vamos, qué vamos a ver, vamos, fuimos donde don Oscar, ¿verdad? Y llegué donde don Oscar y ahí estaban los 4 pequeñitos, creo que fue hace unos 15 años. Y le digo: don Oscar, quiero decirle que yo le mentí. El hombre es impío, hermanos, impío. ¿Verdad? Don Oscar, quiero decirle que yo le mentí en esto. No recuerdo qué era, pero yo le dije, ¿verdad? Los 4, la barra, ¿qué otra palabra podemos ocupar? La porra, los 4 de la porra, ¿verdad? Hermanos, y yo estaba muy en mis cabales y todo. Cuando él me pregunta: ¿y por qué lo hizo? Hermanos, yo fui arrebatado al tercer cielo. Yo no sé qué pasó de mí. Sé cómo llegué ahí, pero hasta el día de hoy yo no recuerdo qué pasó, hermanos, ¿verdad? Eso me dejó a mí
en blanco, literalmente, hermanos. Yo quería solucionar esa área, ese poquito de lepra ahí, yo lo quería solucionar. Pero yo les puedo decir que yo fui arrebatado, no sé ni cómo volví, no sé qué respuesta di, no sé nada, hermanos. Solo sé que llevé a mis hijos, fui donde don Oscar, le dije, ¿verdad? Pero debemos de hacer algo con esta área, hermanos. Lleva mucha vergüenza si usted ya lo ha hecho en su casa, con su esposa, con sus hijos, ¿verdad? Debemos de tratar esta área. Inconcebible, uno podría decir. Dice en el versículo 20 de aquí, en el 22, mi Señor me envió a decirte, he aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín. Hermano, mentira tras mentira, hermano. ¿Quién era el leproso en su corazón? La apariencia de él seguramente estaba sana, pero en su interior el leproso era Giesi. Mi Señor me envió a decirte, aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 varones de los profetas, te ruego que me des un talento de plata. Hermanos, sin temor. La lepra física que se le pegó a Giesi no era nada para la lepra interior que tenía él. Dijo Naamán, te ruego que tome 2 talentos. Y le instó y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen y él entró. Qué descaro, hermanos. Y se puso delante de su Señor. O sea, sin temor, hermanos. Al pensar esto yo digo, ¿por qué no se fue? Se desapareció y nunca lo más. No, tranquilo, él llegó de su Señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Tu siervo, si usted ha preguntado a su hijo, a alguien de la familia o en el trabajo nos preguntan y con descaro decimos, pues no he ido a ningún lugar. Esa lepra interna para la cual si no nos arrepentimos no habrá esperanza, hermanos. Y le dice Eliseo, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos, siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Hermanos, como sabemos, lo que hagamos va a repercutir en nuestra familia, puede repercutir en la iglesia. Como empleados, nuestras decisiones pueden repercutir en la empresa. Por tanto, la lepra de Naamán te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Si llegara a pasar una situación así por algún motivo, que hemos fallado en alguna área y se nos pregunta, que hallemos gracia delante del Señor y podamos decir, sí, hermano, yo tengo este problema. Yo hice esto, yo tomé aquello. Que recibamos una gracia especial y que el Señor incline nuestro corazón, hermanos. Porque las decisiones y cómo nos expongamos a la luz y respondamos a ella va a ser una influencia para más en nuestra descendencia, hermanos. O sea, qué descaro, hermanos. Y seguramente en alguna época en la vida también hemos tenido ese descaro de mentir, ese descaro de no ser transparentes. Pero es tiempo de ser transparentes hoy. Porque dice Proverbios, vamos al libro de Proverbios.
28:13 lo dice claramente: el que encubre sus pecados no prosperará. No vamos a poder salir del pecado o incluso de una lepra si no los confesamos. Mas el que los confiesa y se aparta, si tenemos problemas, pero vamos donde el pastor o va donde su cónyuge o hace algo, yo quiero ser librado. Naamán quería ser librado, estaba dispuesto a hacer lo que fuera, a pagar, después a zambullirse, a hacer el viaje, lo que fuera, hermanos, pero él quería ser librado de esa lepra. Y todos en algún momento necesitamos confesar algo, decirlo con nuestros líderes para alcanzar misericordia. Misericordia, hermanos. Hoy en día es tan fácil ensuciarse, es tan fácil enredarse en cosas sucias, hermanos. El sistema nos ha atrapado, agarrado y nos tiene que de tal manera que si no hay conexiones, la gente como que no puede vivir, se enloquece, no sé qué. Pero así está este sistema, hermanos. Debemos literalmente caminar de puntillas. Pero la Escritura hace claro, hermanos, que si tenemos problemas, que si tenemos dificultades, hay que confesarlos. Hay que hacer lo necesario, hermanos. En cualquier área, hermanos. En cualquier área. Y una de las áreas que la iglesia, como iglesia fallamos, hermanos, no sé por qué se falla mucho, es en las cuestiones de las finanzas. Muchos pensamos que con solo dar el diezmo ya estuvo. Y yo le dije a alguien, era la luz que había hace décadas, que uno tenía que diezmar. Pero la luz que recibimos desde hace varios años es que debemos de dar la otra parte, que es nuestra ofrenda, ¿verdad? Él no es deudor de nadie, hermanos. No importa la cantidad que ganemos. Hace muchas décadas el Señor permitió que hiciera un negocio. Y sí, hermanos, el diezmo y la ofrenda era muy chera, pero el Señor permitió que se hiciera. Entonces le dije al pastor, a mi pastor el día de hoy, mire, le voy a llegar a dejar un cheque. Eso fue hace muchas décadas, hermanos. Muchas décadas, recién casados. Se lo llevé. No me costó hacer el cheque. No costó, yo solo lo hice, ¿verdad? Porque sea mucho o sea poco, debemos de ser fieles, hermanos. No debemos, creo que ustedes dicen esa palabra, de marearle, esto sí, esto no, no, hermanos. Eso no es cuestión de marearle, eso es de obediencia. Amén, hermanos. Amén, ¿verdad? Vamos siempre a Segunda de Reyes. Perdón, Salmo 32, perdón. Dice el Salmo 32, el rey David dijo de esta manera: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero dice el 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Hermanos, cuán necesario es hacer esto. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Algunas veces podría ser que hay dolencias, hay situaciones en el cuerpo
por causa de encubrir algo. ¿Podría hacer usted la prueba? Podríamos hacer la prueba. No quiere decir que porque usted está enfermo, usted está encubriendo. No, podría ser. Era la verdad presente para el rey David. Dice que se volvió su verdor, esa vida que él tenía en sequedad de verano. Pero mi pecado te declaré. Qué diferente hubiera sido si Jesse hubiera dicho, cuando le pregunta a Eliseo, volvamos a Segunda de Reyes. Qué diferente hubiera sido el fin de Eliseo si hubiera dicho, voy a confesar. Cuando él le dice, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos. ¿Qué tal si el siervo Giesi hubiera dicho, tengo escondido esto y lo otro? Yo tomé la plata, yo tomé los vestidos. Qué diferente hubiera sido el relato de la Escritura. Qué diferente, seguramente esto no estaría el versículo 27, donde dice que la lepra de Naamán se pegará a ti. Qué diferente sería nuestra vida, hermanos. Jóvenes, esposas, esposos, si tenemos algo oculto. Qué diferente sería las siguientes palabras que se escribirían de nuestra vida si dijéramos, sí, yo lo hice. Yo tengo problemas en esto o en aquello. Él es un Dios de oportunidad, hermanos. Él desea que todos seamos salvos. Qué diferente sería, hermanos. Pero tristemente así es el corazón. Creo que debemos de luchar contra nuestra naturaleza y pedirle al Señor la ayuda, hermanos. Porque más de alguien podemos decir, pero yo soy así. No tengo esperanza. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que no terminemos como este siervo. Como este siervo, hermanos. Que caminaba con el varón de Dios. Que no terminemos así, hermanos. Hoy todavía hay esperanza, ¿verdad? Vivimos en un tiempo que se oculta, que nadie debe de saber la clave de mi teléfono, el password o no sé qué, por protección, por no sé. Yo de mi parte, estamos atados en este sistema de comunicación y así está el mundo, ¿verdad? Pero yo cuando llego a mi casa, a la casa, salgo muy temprano a trabajar, cuando llego, les dejo el teléfono, me voy a recostar, contesten, desenrédense, ustedes vean qué le dicen, les digo yo, ¿verdad? Ahí dejo el teléfono, que quiero descansar, ¿verdad? Transparencia, hermanos. Esa es una ayuda para ¿cómo se llama? Para ser librados, hermanos, ¿verdad? ¿Verdad? Y la mujer es buena para apoyar, ¿verdad? Ahí está. Y ocupamos una sola cuenta para si necesitamos buscar algo, ahí está mi cuenta, ahí está el historial, ¿verdad? Eso es una gran bendición, hermanos. Que alguien vea ahí, ¿verdad? Que alguien chequee, ¿verdad? Que haya una, ¿cómo se llamaba la madre de Moisés? Que haya una Jocabed mirando en el hogar. Mirando en el hogar. Que el Señor nos ayude, hermanos. Todos tenemos algo que sacar, ¿verdad? Algo que exponer para bienestar de nuestra propia vida, hermanos. Que el Señor los bendiga, hermanos. Oh, qué bendición. ¿Qué hubiera sido si te hubiera pedido hace un mes que predicaras? Si le avisé hace 2 días.
Pero saben, es lo lindo de escuchar una predicación así, es que hay una vida que respalda, no es teoría. Hay de matrimonio 30 años, 30 años, un poquito más de matrimonio y un poco más de ser cristiano fiel. Y gracias, hermano. Realmente este mensaje hay que oírlo y que volver a oírlo, porque me recuerda a la carta de Santiago, porque mencionó 3, 4 temas vitales, que pueden cambiar nuestro destino. Porque lo más aterrador que oímos esta mañana es en Segunda de Reyes 5:27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso blanco como la nieve. Eso es terrible. Hay maldiciones que traspasan generaciones. Pero también hay bendiciones que traspasan generaciones. Si tan solo nos alineamos con el Señor y su voluntad. Y como oímos, si hemos estado fallando, todavía hay tiempo de enderezar el camino. Y que la maldición se transforme en bendición. Ese es el Dios que tenemos. Amén. Qué hermoso mensaje, gracias, hermano. Y otra cosa, está lleno de claves importantísimas. Yo también, después de 46 años, estoy aprendiendo a ser más paciente con mi esposa y tratar de escucharla más. Porque si a quién le saca las 10,000 palabras que tienen que decir en el día. Pero otra cosa, hermanos, que es muy importante. Dios nos trajo esta mañana varias claves muy importantes, hermanos. Proverbios 24:21. ¿Cuál era la palabra de los no firmes? Veleidosos. También eso también se traduce en los rebeldes. Con los rebeldes, con los que no estén firmes, como esa jovencita de Naamán que se mantenía firme en su fe a pesar de que era una esclava. Mantenía su fe viva en Dios. Con los que no son firmes en su fe, que andan ahí con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Ahí. Con los de doble ánimo. Con los inconstantes. A veces sí, a veces no. Con los que no se esfuerzan. No te entremetas con ellos. Con los que no tienen visión, dijo el hermano también. No hagas compañerismo y componendas con ellos, porque te van a arrastrar a su falta de indefinición, a su tibieza. No, hermano, no nos esforcemos, no seas exagerado, no es para tanto. Y siempre desanimando, y siempre, no se va a poder, no, es que es muy difícil. Hermanos, eso se contagia y eso nos afecta. Tenemos que ser firmes en nuestra fe, de buen ánimo, creerle al Señor, ser animadores. Amén. Ser de un corazón gozoso, lleno de esperanza. Y con tales tenemos que juntarnos y andar. Amén, amados. Con los fieles en todas las áreas que oímos. Hoy, hermanos, Dios vino a traernos un resumen muy importante de todas las áreas en las que debemos
volvernos si andamos fallando. Porque ya nos quedan muy poquitos meses para que empiece el avivamiento. Y hoy escuchamos las claves para que nos permitan estar ahí. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Y saludamos a la hermana Miroslava, si está por ahí. Saludos. Saludos a la hermana Miroslava. Tu marido y tu hija nos están trayendo bendición, gozo, alegría y nos traen recuerdos muy lindos. Hermano, muchas gracias. Qué bendición. Qué bendición. ¿Quién soy yo para que tengas misericordia